Bienvenidos a Noticias Canal 4, gracias por preferirnos. Estos son los hechos del día. De luto el folclor llanero, murió en Barinas Rafael Martínez Artiaga, el cazador novato, coplero, cronista y declamador araucano, emblema de la cultura llanera de Colombia y Venezuela. Cuerpo del cazador novato será trasladado mañana a Arauca, se le rendirá homenaje en esta ciudad. Diferentes sectores se pronunciaron sobre esta pérdida. ELN mantiene escalada terrorista en Arauca, un carrotanque incinerado, 3 personas asesinadas en Tamis, Aravena y explosivos instalados en el puente de Crabocharo son algunas de las acciones realizadas por el grupo ilegal en los últimos días. El ejército capturó en la urbanización Villaluz del municipio de Arauca alias El Mocho Hugo, presunto integrante de la red de apoyo del ELN, estaría presuntamente relacionado con el cobro de extorsiones a comerciantes. Una visita a las obras que se realizan para el mejoramiento de la vía La Salle-Cabullare realizó el alcalde de Arauca con el fin de conocer el avance de la misma. Debe quedar lista antes de la llegada de la temporada invernal. Enelar avanza en trabajos para la electrificación de la vereda Bocas del L en corregimiento de Cañas Bravas. Hace parte de uno de los compromisos adquiridos por el gobernador. Llano, cuando era llano, me hace sufrir tu recuerdo. La cuna de nuestros padres, cuna de nuestros abuelos, de aquellos viejos valientes, llaneros como llaneros, que el llano los vio nacer, que en este llano murieron, que no montaron en carro, en un avión mucho menos, ni usaban perfume fino, ni bebían trago con hielo. Y en esta inmensa llanura que guarda tantos recuerdos. Después de sufrir varias complicaciones en su salud por cerca de 2 años, falleció en Barinas, Venezuela, Rafael Martínez Arteaga, el cazador novato, el poeta llanero más destacado de las llanuras colombo-venezolanas. Varias voces de sentimiento se han escuchado hoy en Arauca, lamentando este deceso. Elkin Celaba, ¿cómo ha tomado el folclor llanero la muerte de este artista? Alejandra, pues el folclor llanero se encuentra de luto luego de esa triste noticia que se conoció la noche anterior. La muerte del cazador novato, como lo decíamos, una gran persona y un gran artista, muy reconocido en las llanuras colombo-venezolanas, con mucha trayectoria y que siempre dejó en alto el nombre del departamento de Arauca. El cazador novato murió la noche anterior en Barinas, en Venezuela, donde se encontraba residiendo desde hace más de 2 años. Una penosa enfermedad pues lo tenía prácticamente que postrado en una cama. Se le vio el año pasado en algunos momentos aquí por el municipio de Arauca, sin embargo, escogió allí este sitio, este sector de Venezuela, de los llanos venezolanos, para morir. El cazador novato será siempre recordado como ese gran hombre de los poemas, como ese gran poeta araucano que supo darle pues otra vuelta a nuestro folclor. Diferentes sectores han expresado su sentimiento de solidaridad, primero con la familia del cazador novato y también de pesar por esta gran pérdida que tiene la cultura llanera. Vamos a dialogar primero con Alberto Sabogal, un reconocido hombre de radio, folclorista araucano, quien además es muy reconocido por su gran parecido con el cazador novato, muy amigo de él, de su trabajo, muy conocido de su trayectoria, incluso pues ha sido un impulsor grande de toda su tradición, de toda su cultura. Alberto Sabogal nos cuenta cómo se encontró él con esta triste noticia la noche anterior aquí en Arauca. Sí, ha fallecido lamentablemente mi compadre José Rafael Martínez Artiaga, conocido en el argot folclórico como el cazador novato. Falleció en el día de ayer, 5 de marzo. Y mire cómo es la vida. Ayer 5 de marzo se cumplieron 21 años de la muerte de José Gregorio González. Ayer 5 de marzo se cumplieron 4 años de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Y ayer 5 de marzo falleció el cazador novato. Estamos tristes en Arauca, en el llano colombo venezolano. Rafael Martínez Artiaga había nacido un 26 de enero de 1940. Es decir, que el pasado 26 de enero cumplió 77 años de vida. Y él hace 2 años, 2 meses, un 5 de enero al 5 de marzo, 2 años, 2 meses,
Sufrió un ACV, que llaman en Venezuela accidente cerebrovascular, lo cual lo postró enfermo, con muchas limitaciones, perdió el conocimiento, etcétera, etcétera. Y hace 2 meses se cayó de su cama y se partió el huesito de la cadera. O sea, estaba complicado. Y para nosotros lamentamos esto, pero lamentablemente descansó el Cazador Novato. Deja un legado grandísimo, más de 500 poemas escritos. Inicialmente el Cazador, lo fuerte de él era el contrapunteo, naturalmente que fue gran escritor, compositor, escribió libros, los cachos que decía, bueno, siempre ese ambiente en sus poemas, pero lo que lo llevó a la fama fue en 1970, cuando grabó un disco de larga duración en la época del LP, de los 38, de 78, acetato y toda esa cosa, lo llevó a la fama con el poema El Cazador Novato. De ahí su apelativo del Cazador Novato. Fallece Rafael Martínez, quiero informarles que nos han dicho que mañana será trasladado desde Barinas a Guadolito en helicóptero y lo reciben los familiares y amigos ahí en Guadolito y lo trasladan para Arauca para confirmar la hora del sepelio. Que yo regrese sin hacer bulla en la sala, la conseguí con un peón, con un bochinche en la cama. Me salió verde el refrán que el que la debe la paga. Si me dan bandola toco esa mierda, y si no toco guitarra, que si no canto me muero. Yo soy como la chicharra y las cosas no son del dueño, sino del que las agarra. Viejo 4. Le di 200 novillas como para entusiasmarla, y le escrituré un potrero que exactamente tenía legua y media de sabana. Y al fin de cuentas, compadre, que se me puso floja y mala, yo llegaba del trabajo y ella no se levantaba, sentaba muy tranquila y te hace crema en la cara. Un día que yo regrese sin hacer bulla en la sala, la conseguí con un bochinche en la cama. Me salió verde el refrán que la debe la paga. Miguel Ángel Barbosa se dirigió hasta la vivienda del señor Martín Gaona, que no solo fue un gran amigo del Cazador Novato, sino que también este reconocido impulsor del folclore era su cuñado. Nos cuenta un poco más de anécdotas y de cómo se siente la partida de este hombre. Seguimos caminando, y qué mejor que caminar por el sendero de este hombre que hoy estamos haciendo un reconocimiento al Cazador Novato. Ese hombre que a través de esas melodías que ustedes escuchan al fondo nos llenaron de pasión, de cariño, de amor por esa música nuestra, por esa tierra nuestra. Por ello hoy seguimos hablando con esos grandes amigos que conocen y lo conocieron. Estamos hablando de Martín Gaona. Martín, hablemos de ese hombre que se nos ha ido, pero que nos ha dejado una huella grata, con mucho cariño, con mucho amor de lo que es lo nuestro, la música llanera. Bueno, ¿qué le digo? De verdad que para mí es una doble pérdida, porque además de la parte folclórica, fue mi cuñado, entonces para mí es durísimo tener una pérdida tan grande como la del gran poeta araucano y del llano colombo venezolano como lo fue Rafael Martínez Arteaga. Bueno, nos dejó música, nos dejó letras hermosas, grandiosas, un hombre que logró que nuestra música y especialmente ese género que hoy realmente ha desaparecido, el poema, se escuchara desde Villavicencio, desde la capital del país hacia Venezuela y viceversa. Hoy se nos ha ido, pero hablemos de esas entrañas, usted que lo distinguió perfectamente al Cazador Novato, hablemos de sus anécdotas importantes y hablemos de él como persona. Se ha hablado de su sencillez, su humildad, que por ello pues se puede decir que fue un hombre que lo dio todo por su gente y por la música llanera. Bueno, le puedo decir que conocí muy bien a Rafael, porque en la época que
le dieron la oportunidad de grabar un tema, El Cazador Novato, en CBS. Fue en el año 69. Para que vea que solamente con esa oportunidad se hizo conocer a nivel colombiano y traspasó fronteras a Venezuela. Y yo, como era la parte importante de la música aquí en Arauca, me vinieron de las empresas venezolanas a buscarlo. Y nos dimos con Lina Arteaga, lo buscamos, y en esa época él trabajaba por allá en las mineras en Boyacá. Y ahí tuvimos la reunión con los disqueros aquí en Arauca. Y aquí, precisamente en esta casa, se hicieron las primeras contactos y los temas que se escogieron para grabar su primer LP en esa época, que se llamó Coplero de Tiempos Idos. Me acuerdo que llegaron aquí empresas como Divensa, entonces ahí hizo contacto con ellos, y de la primera grabación se quedó Venezuela con ese poeta, porque en Venezuela sí lo apoyaron, sí le dieron esa importancia que tenía él. Allá hacía falta. Es que El Cazador Novato empezó con el poema y termina el poema con Rafael Martínez, con la muerte de él, porque no saldrá otro Rafael Martínez en el poema. Estamos con nuestros invitados especiales en este momento en el cual pues estamos hablando del Cazador Novato, el hombre de esa prosa, el hombre de esa virtud grandiosa, que son muy pocos realmente los que se dan, y que se nos ha ido y nos ha dejado grandemente un legado de música extraordinaria. Bueno, mis inicios tuvieron un camino cuando tuve la opción de los 5 sentidos. Cuando allá en nuestra llanura araucana y muy pegadita a la Arauca también, del estado Apure, Venezuela, no existía la música como la llamábamos molida o grabada, era solamente lo que nosotros ejecutábamos. Yo ya a los 4 años era invitado por los grandes contrapunteadores a que dijera mis versos, y eso me estimuló mucho porque ellos me dieron mucho impulso, porque yo tenía unos versos siempre nuevos, llenos de malicia indígena, porque mi abuela era india pura y del Capanaparo. Yo no tengo pueblo, yo nací en un hato, donde el pueblo más cercano nos quedaba a mediodía a caballo, que era Caracol, el pueblito de Juan Farfán, o Cravo Norte, a la orilla del Casanare, ya buscando hacia la inmensa llanura casanareña que colinda con el Arauca por el norte. Ahí comencé mis primeros pasos. De los 5 o 6 años ya yo contrapunteaba, y mucho. No sé cómo me llegaban, yo no sabía ni de dónde venían, pero eran cuando los ancianos, como mi abuelo, que era un gran contrapunteador, Rafael Tomás Arteaga, me decía un verso, yo le contestaba a mi abuelito por el tono de la bandola, por el tono del 4 y con un argumento del tema del verso que él me preguntaba. Eso me fue dando, diría yo, una admiración de esos pueblitos y de esos grandes parrandos, para Santa Rosa de Lima, para la Candelaria, que era la abogada de las pestes, y la gente le tenía mucha fe para que los ganados no se enfermaran. Y así sucesivamente la Navidad, el Año Nuevo, el 6 de enero, el Día de Reyes, se hacían esos grandes parrandos enormes. Y allí pues no habían canciones conocidas, existía nada más la melodía en la bandola o el bandolín o la guitarra o el arpa, que llegó ya bastante después del bandolín y la bandola. Total pues que allí la canción era la savia repentina del intérprete, el que cantaba un verso aquí y lo repetía ya, no era cantador, era únicamente un copión, verso aprendido. Uno tenía que cuidarse mucho de no decir unos versos, por ejemplo, en Pachaquiaro, para repetirlos en San Martín.
porque ya lo consideraban como de mala marca. Era el hombre que improvisaba y al rato le preguntaban qué había dicho y no sabía. Allí me inicié yo en esos parrandos. Cuando se presenta en Arauca en el 1966, el primer torneo internacional de la música llanera entre Venezuela y Colombia, me hicieron concursar. Yo no quería, porque ya Venezuela se había perfilado más en lo profesional hacia esa modalidad de la música del llano. Por ejemplo, venían el Custodio Loyola, el Carrao de Palmarito, Nelson Morales, Antonia Volcán, la Gran Llaneraza, sucesivamente, Francisco Rivero, el nacionalista allá de Venezuela. Por aquí estaba ya Joaquín Rico, un coplero muy bueno, Juan Farfán, que se estaba iniciando. Estaba también de Colombia José Parales Peña, que Dios lo tenga en paz. Y a mí me ilusionaron que concursara. El torneo internacional se celebró en Arauca en 1966. Yo gano, ese torneo lo gano yo, porque había que componer una canción, interpretarla y luego contrapuntear. Entonces yo agarré, por cada modalidad agarré punticos, pequeñitos, pero bien agarraditos. Y combatí grandes voces, las eliminé, gané el primer lugar. El Carrao de Palmarito quedó en segundo lugar. Loyola perdió, no llegó ni a las finales. Y así le pasó también a Antonia Volcán, a Francisco Rivero. Bueno, agarré esa fama enorme de haber... Y cuando salgo por primera vez a un escenario me temblaban los pantalones. Ni siquiera ellos con aquellos liquiliques, sombreros pelo guama enorme, y yo con una franelita, un cuchillito en la cintura, una camisa blanca y un pantaloncito negro de drill, de ese cac. Pero yo salí y desde que concursé con una composición mía titulada Llanura, yo soy tu hijo, que con esa canción gané y después contrapunteando. Al año siguiente me invitan a concursar aquí en Villavicencio, en el primer festival de la música criolla de Villavicencio. Me lo gané también aquí. Claro, eso me perjudicó mi carrera, porque cuando a mí me trajeron a concursar en Villavicencio, siendo ganador del primer Festival Internacional de la Música Venezolana, mucha gente quería retirarse del evento. Decían, no, ahí está Rafaelito Martínez. Yo no era cazador novato ni nada, ni yo soñaba en grabar. Yo hacía lo loco, empíricamente, que yo componía mis cosas. Entonces se querían retirar. Sin embargo, me aguantaron ese año y no me perjudicaron, como me perjudicó al año segundo. Al año segundo me dejan concursar otra vez y gané con otro tema mío y contrapunteando aquí en Villavicencio. Ya llevaba tres primeros lugares en los 3 primeros festivales internacionales. Entonces se pusieron de acuerdo, me dieron una estocada mortal y me declararon fuera de concurso por un arte internacional, y al punto que yo no he podido volver a concursar. No, es que no me han dejado. ¿Cómo quisiera yo concursar, por ejemplo, en concursos de poemas, de corridos? No, yo no puedo. Tengo una anécdota para contarles. Me nombran jurado de puertocarreño hace 3 años. Me nombran jurado del Festival del Corrido, que es extraordinario. Eso viene corridos muy hermosos de Venezuela, de Colombia, de todos lados. Corrido, dicen. Cuando me nombran jurado, me hacen un congresillo para que yo hable con los participantes. Y resulta que en las obras que iban a participar en puertocarreño eran 42 participantes y no habían sino 4 corridos. El resto era hablando de ellos mismos. Eso no es corrido. Corrido es hablar de una tercera persona. Decir uno, Gregoria tuvo la culpa que Eudoxio Campos muriera, ¿no? Porque lo tiró sino con munición palomera, por estar embriándole todo, por estar buscando su hembra. Ese es contar una vaina de otro. Pero si yo digo, yo soy el mejor cantor de Colombia y Venezuela, no puedo corrido porque yo no puedo hablar de mí. Es otra cosa, el personalismo, el ego. Entonces, bueno, llegué allá y yo no sé cómo hizo esa gente. Mire, hoy fue el examen para el corrido y al otro día me aparecieron los 42 con corrido.
Lo que estaban era mamando gallo todo el tiempo, con cosas que no era el corrido llanero, y lo hacían aparecer como tal. Bueno, para mí digamos, es un cabrestero haberle dado por lo menos al Meta y a todo el llano colombiano 3 primeros lugares en los festivales internacionales. El primero de Arauca, el primero y segundo de aquí de Villavicencio. Para mí es como haberle mostrado el camino a tanta gente que hoy en día han venido sosteniendo esa bandera, ese escudo de estos dos países hermanos como es Colombia y Venezuela. Entonces yo pienso pues que todos los que participamos en aquella época, un Juan Farfán, Hugo Mantilla, igualmente Manuel Durán, Joaquín Rico, Chenique, y así sucesivamente, el arpa de David Parales, de Héctor Paul Vanegas, Moliendo Café, el conjunto Moliendo Café, el Guajibo Curvelo y Manuel J. Larroche, claro. Esos fueron personajes que junto con, haciendo un grupo, formalizamos lo que hoy vamos a ver en el número 42, de los cuales pues yo tuve el calor del pueblo de Villavicencio, del Meta, de toda Colombia y de Venezuela, de que me dieran los 2 primeros, como que dice, el primer maíz es de los loros y el resto, si no se cuida el conuquero, se lo comen los pericos. Bueno, yo pienso que ser llanero hay que tener algo muy especial, que es, primero, ser noble, humilde, espontáneo. Toda persona pública tiene que ser humilde y espontáneo. Y más para ser un hombre público. Yo no comulgo con un cantante, por muy famoso que sea, lleno de escrúpulos con la sociedad. Yo pienso que debe estar allí con un político menos. El político debe de estar ahí con el pueblo que lo llevó a su silla. Yo pienso que hay que dejarle la humildad al sabio y la ignorancia al prepotente. Porque el ignorante es tan prepotente que él mismo no se conoce y quiere aparentarlo. Él mismo sabe que está mintiendo con aquel orgullo infundado sin tener a dónde anidarlo. Yo pienso que la nobleza es la mejor virtud que tiene el ser humano. Ser sencillo, no sentirse nunca ni menos ni más que su semejante. Y vamos a una pausa de comerciales, pero ya seguimos con más información.